Buenos días. Este lunes el Gobierno de Aragón publicó en el Boletín Oficial de Aragón el decreto que regula el funcionamiento de los equipos de atención primaria, decreto que ha generado un fuerte rechazo desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Huesca, entre profesionales sanitarios y entre pacientes. Desde Chunta Aragonesista denunciamos con absoluta rotundidad que el Gobierno de Aragón haya tomado la decisión de recortar la atención sanitaria primaria por la puerta de atrás, reduciendo el horario de los centros de salud de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El consejero de Sanidad nos vende que es una mejora, pero la realidad es otra. Menos médicos por las tardes, menos centros de salud abiertos, más colas, más espera y más saturación. Lo que ha hecho el Gobierno de Aragón es reducir el horario de los centros de salud de Zaragoza y de Huesca de 8 de la mañana a 3 de la tarde, dejando fuera a miles de personas que solo pueden acudir por las tardes a su centro de salud. No es lógico que, dependiendo de dónde vivas, tu médico de familia no te pueda atender por la tarde. Esta decisión golpea a quienes más dependen de la sanidad pública, trabajadores con horarios rígidos, personas mayores, pacientes crónicos o personas con menos recurso. Y lo más grave de todo es que esta reducción de horas se ha hecho sin planificación, sin transparencia y sin diálogo. Ni los consejos de salud, ni los sindicatos, ni los profesionales han sido informados. No han escuchado a nadie. Es un total desprecio a la ciudadanía. Desde Chunta Aragonesista queremos señalar sin ningún tipo de rodeos a los responsables directos de este recorte de horas en los centros de salud de Zaragoza y de Huesca, y son el consejero de Sanidad, el señor Bancalero, y el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Azcón. Ambos son los artífices de una reforma que no la mejora la atención primaria, sino que la recorta. Ambos han decidido desde sus despachos cerrar centros de salud por las tardes, reducir recursos y cargar más trabajo sobre los profesionales sanitarios que ya están al límite. No hay excusas, no hay medias verdades que valgan. Cerrar la atención médica a las 3 de la tarde en la mayoría de los centros de salud de Zaragoza y de Huesca es un ataque directo al derecho de la salud de miles de personas. Este recorte de horas se ha impuesto sin una planificación rigurosa y sin contar con una memoria de impacto real sobre la calidad asistencial de los pacientes. A Chunta Aragonesista nos preocupa que esta imposición de recorte de horarios empeore los tiempos de espera, colapse urgencias y sobrecargue todavía más al personal sanitario. Estos nuevos horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde no resuelven ningún problema de la sanidad aragonesa. Al contrario, los agravan. Se aplican con criterios puramente económicos, sin reforzar plantillas, sin planificación. ¿Esta es la idea del Gobierno de Aragón de reforzar la atención primaria? Aragón necesita más médicos, más recursos y más horarios, no menos. Y desde Chunta Aragonesista no vamos a permitir que este ataque a la sanidad pública quede sin respuesta. Lo que el Gobierno propone con la reducción de horarios de 8 a 3 no soluciona absolutamente nada, al contrario. Dificulta el acceso, desmotiva al personal y reduce la calidad asistencial. No podemos permitir que la salud pública aragonesa se gestione con criterios económicos. Desde Chunta Aragonesista lo tenemos claro. Exigimos la paralización inmediata de este decreto que recorta el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y que se vuelva a disponer de una asistencia sanitaria de 8 de la mañana a 8 de la tarde. También exigimos un plan de refuerzo, no de recortes, y exigimos responsabilidades políticas por una gestión que pone en riesgo el sistema sanitario aragonés. La salud no se gestiona desde una hoja Excel. La salud se defiende con recursos, con diálogo y con compromiso. Y eso es justo lo que este Gobierno de Aragón no está haciendo. Desde la llegada al Gobierno de Aragón de Jorge Azcón y la gestión del consejero de Sanidad,
Bancalero, la sanidad pública aragonesa vive los peores momentos de su historia. Recortes, listas de espera interminables, camas cerradas en verano, como está afectando especialmente a los pacientes de la ciudad de Teruel, falta de facultativos en especialidades y una apuesta descarada por la privatización a costa de la salud de todos y todas. La ciudad de Zaragoza y de Huesca merece una sanidad pública digna, universal y de calidad. No podemos quedarnos callados mientras se desmantela un pilar básico de nuestro estado del bienestar, con el recorte de este horario de 8 a 15 horas en los centros de salud para atención primaria. En el próximo pleno, ante una pregunta oral de Chunta Aragonesista, el consejero de Sanidad tendrá que dar explicaciones ante este recorte horario en los centros de salud de Zaragoza y de Huesca que afecta directamente a la calidad asistencial de todos los pacientes.